Estamos en comunicación con Sergio Pujol, él es historiador, docente y ensayista especializado en música popular. ¿Cómo estás, Sergio? Inés te habla. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Un placer escucharte y bueno, hoy, un día tan importante como hoy, queríamos hablar de tango, de su origen, de la importancia en la música popular. En realidad, hoy se cumple un doble onomástico. Por un lado, es el aniversario del nacimiento de Carlos Gardel, efectivamente, Charles Romuald Gardel, que nació sin mucho margen para dudas el 11 de diciembre de 1890 en Toulouse. Digo sin mucho ¿Ya no hay margen más para duda dudas de porque... eso? No, yo por lo menos no las tengo y la mayoría de los investigadores tampoco. Han salido algunas investigaciones muy serias. La última que conozco es la de Georges Galopa, que estuvo explorando los pasos del padre de Gardel, un tal Paul-Jean Lasserre, que conoció a la madre de Carlos, Berta Gardel, en 1886. Bueno, se casaron, nació este hijo con el que Berta sola, sí, abandonada por su marido, se vino a vivir a Buenos Aires, previo paso por Montevideo. Digamos que bueno, estuvo en Montevideo también. Tuvo un paso por Montevideo y visitó muchas veces Uruguay y ahí tuvo entusiastas oyentes durante toda su vida. En alguna oportunidad dijo que era oriental. Sí. Suponemos que lo dijo para, bueno, porque tenía un documento de identidad fraguado para no tener que regresar a Francia y cumplir con el servicio militar obligatorio justamente a partir de 1914 como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Sí. De cualquier manera, bueno, posiblemente siga habiendo gente con dudas y quizás se siga investigando porque la partida de nacimiento no apareció, efectivamente. Esto es lo que de algún modo alienta a algún tipo de polémica, pero lo que quiero decir es que esas polémicas se fueron desinflando en los últimos años y ya en el ámbito más serio, la biografía de Simon Collier, en fin, los trabajos que hicieron los Barsky, el padre y el hijo Barsky, que hicieron una monumental biografía de Gardel hace ya algunos años, prácticamente disipan las dudas en este sentido. En todo caso es interesante el tema del origen, ¿no? De una figura mítica, porque una de las condiciones sine qua non de los mitos y de los antiguos héroes era justamente el desconocimiento de su origen o un origen oscuro, así que Gardel en todo caso, el mito gardeliano, más que Gardel como intérprete, como ser humano, cumple también con esta condición, ¿no? de tener un origen oscuro o al menos poco conocido. Pero te decía al principio que es un doble onomástico, por un lado el de Gardel, y por otro lado también el nacimiento, unos años más tarde, de Julio De Caro, un violinista, compositor, arreglador, que fue, yo diría, a la música instrumental en el transcurso de la década de 1920, lo que Gardel al canto del tango. Es decir, fue un gran renovador, un gran innovador, que introdujo otros criterios de instrumentación, de armonización, otro giro a las composiciones. Fue un músico realmente exquisito, un vanguardista para la época, adelantado muchos años a lo que en los 50 y 60 va a ser Astor Piazzolla, y son figuras en cierto modo comparables y también complementarias, se conocieron, trabajaron juntos en Europa, así que vaya también, vamos a hablar de Gardel básicamente, pero vaya también nuestro recuerdo al gran Julio De Caro. Totalmente. Me gustaría preguntarte, Sergio, este tema del tango como vanguardia, o cuándo se institucionaliza de alguna manera, ¿no? ¿Hola? Hola, ¿me escuchás? ¿Hola? Hola. Sí, ahí te escucho, sí. Te decía, hola, sí, ¿me escuchás ahí? Sí, perfecto. Sí. Del tango como vanguardia o cómo se institucionaliza, si acá tiene que ver la figura de Gardel, ¿no? Con el tango canción y con esta apertura hacia, en realidad, hacia Europa. Claro, en la historia del tango hubo varios momentos de colisión entre una retaguardia, una guardia vieja, como de hecho se le llamó en el tango en los años 20, a la generación anterior a esa época, a la generación en torno al centenario, y por otro lado una avanzada. Esta es una dinámica que la podemos encontrar en muchos géneros de música popular y de alguna manera toma esto de la música académica, ¿no? En ese sentido las llamadas músicas populares
no son tan diferentes a la música de tradición escrita europea, y en esto sí se diferencian del folclore. Esta dinámica de cambio, de modernización, es completamente ausente, salvo cuando hablamos del folclore como género de música popular. Ahí sí hay renovadores, hay tradicionalistas, etcétera. Y en el caso del tango, desde el comienzo prácticamente. O sea que en 1913, una nota de un tal viejo tanguero en las páginas del diario Crítica hablaba con indisimulada nostalgia de un viejo tango, y decía que el tango en 1913 no era lo que había sabido ser una generación antes. O sea que ya estaba esta idea de un pasado idílico en el género, que de alguna manera va a ocupar un lugar importante en los discursos sobre tango, en las narrativas sobre tango que se van a construir más o menos desde entonces hasta nuestros días. Y volviendo al tema de las innovaciones, esta relación entre tradición y modernidad, Gardel claramente se ubica como un renovador del género, un inventor, diría yo, ¿no? Vos pensás que en 1917, cuando él graba Mi Noche Triste, los tangos no tenían letra, o tenían letras, pero letras un tanto ocasionales, muchas veces letras obscenas, que rayaban lo que entonces se consideraba indecente, y que aún hoy nos causaría bastante gracia escuchar esas letras, algunas letras de Villoldo y de otros autores de la época, y eventualmente esas letras podían no estar y no sucedía nada. No estaba la idea de un tango canción, con una letra narrativa, con una historia sentimental. Eso lo introduce Gardel en la medida que descubre la poesía de Pascual Contursi, la música de Samuel Castriota, graba Mi Noche Triste en 1917, la había cantado en teatro unos meses antes, un año antes, y ahí se impone una especie de subgénero dentro del tango, que es el tango canción, y Gardel va a ser un gran descubridor de poetas del tango, ¿no? O sea, que le da una dimensión lírica, empieza a grabar a Romero, a Celedonio Flores, a Enrique Santos Discépolo, a González Castillo, a Cátulo Castillo siendo muy joven, siendo más músico que poeta a fines de los años 20, a Homero Mansi en los comienzos de su carrera literaria. Entonces, bueno, él, digamos, como intérprete contribuye también a que dentro de una música esencialmente bailable, dancística, se abra una veta lírica, una veta cancionística, que es una de las vetas por las cuales hoy reconocemos en la Argentina y en cualquier parte del mundo al tango, no solamente como danza de salón, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Esa síntesis que él hace entre el canto payadoril y el canto lírico. Él era un gran admirador de Tito Schipa, de Caruso, de los grandes vocalistas, digamos, del canto lírico. Iba muy seguido a la ópera, iba muy seguido al Teatro Colón, por supuesto, y supo aprovechar algunos consejos que en la oportunidad de conocer a estos grandes líricos volcó en su interpretación tanguera, y eso se ve sobre todo a partir de 1926, cuando empieza a grabar con micrófono, empiezan las grabaciones eléctricas, y él es uno de los primeros que para el sello Odeón se anima también a cantar con esta nueva tecnología. No le temía a la tecnología, al contrario, iba en busca de la tecnología, graba los primeros videoclips de la historia prácticamente, poco antes de 1933, que es cuando nace el cine sonoro. En el 32 está por última vez en la Argentina, y luego empieza un viaje internacional entre Francia, Estados Unidos, rueda más de 10 películas a lo largo de su vida, o sea que es un astro del cine, no solamente es una figura de la canción, y de hecho toda la gestualidad gardeliana y el physique du rôle y la estampa gardeliana que es tan característica la conocemos a través del cine, ¿no? Totalmente. Buena parte de la iconografía gardeliana son fotogramas de las películas de Gardel. Y muere con un sueño, ¿no? Un sueño que no va a poder realizar, que es el de convertirse en un cantante panamericano, una especie de precursor de lo que hoy son los cantantes melódicos del mundo hispanoparlante, ¿no? Y si vos escuchás con atención las últimas composiciones de él, con Alfredo Lepera, El día que me quieras, Volver, etcétera, que son las más conocidas, por supuesto, el repertorio gardeliano, que Gardel grabó muchísimo desde 1912 en adelante, vas a ver que ya ahí hay un giro hacia una forma de canción
más centrada en la melodía, menos marcada desde el punto de vista tanguero, se está alejando un poquito del tango, y yo no tengo dudas que si hubiera sobrevivido a 1935, pronto hubiera aparecido un grupo de tangueros escolásticos, enemigos del nuevo repertorio de Gardel, y lo hubieran echado en cara, claro, le hubieran echado en cara a Gardel lo que una generación después le van a echar en cara a Piazzolla. Por eso que es una figura tan interesante, y por eso es que todavía a poco más de 80 años de su muerte seguimos hablando de Gardel, ¿no? Realmente, y bueno, y pensando así en lo que son las letras de tango y el tango en general, pensaba, hay muchos tangos que son visionarios de alguna manera. ¿Qué reflejaban las letras? ¿La época, la crisis social? ¿Qué es lo que se representaba en ese momento? Mira, en una oportunidad Jorge Luis Borges, que no era muy amante del tango canción, a él le gustaba el tango de la Guardia Vieja, dijo que él tenía la sospecha de que en un futuro no muy lejano las letras del alma que canta, que era una revista quincenal que funcionaba como un cancionero, donde se publicaban las letras de las canciones de moda, digamos, de las canciones del momento, decía Borges que en un futuro no lejano esas páginas del alma que canta iban a constituir la comedia humana del Río de la Plata, con lo cual daba la idea de lo abarcativo que eran los temas, la diversidad de temas, el tema del abandono, el tema del resentimiento amoroso, que es un tema recurrente en el tango, pero que no es el único, porque tenés tangos cómicos, tenés tangos más satíricos, tenés tangos que están muy vinculados a una lírica más rural, más de ensoñación, de apreciación del paisaje, y luego tenés los tangos con un contenido más social, podemos pensar en Que Bachaché, podemos pensar en Cambalache, que lamentablemente Gardel no llega a grabar, porque muere antes, digamos, el tango se acababa de estrenar, pero no tuvo oportunidad, no tuvo tiempo de grabarlo, o sea que en realidad es muy rica la paleta de temas y de caracteres que presenta el tango, ¿no? Quizás no sea, estamos hablando de las letras de tango, quizás no sea una canción de protesta o testimonial, como la entendimos en los años 70, ¿no? Cuando tuvo tanto auge el folclore. En ese sentido, yo recuerdo que una de las cosas que, desde una mirada muy esquemática, digamos, ¿no? Se le achacaba al tango es que no había un compromiso social y político en el tango. Por supuesto hay tangos, ¿no? Aquaforte, Pan, en fin. Hay tangos que abordan, bueno, los que hemos mencionado, Discépolo, que abordan la cuestión social, pero evidentemente la tónica del tango ha sido otra, y eso de alguna manera también lo saca de la coyuntura y le permitió una trascendencia que otras canciones más aferradas a hechos concretos no tuvieron, ¿no? Eso de alguna manera ayudó a universalizar al tango, ¿no? ¿Qué pasa hoy con el tango? Es decir, ¿se puede resignificar o fue es tango hasta Piazzolla y de repente ahora hay intérpretes nada más? Digamos, el tango tiene dos dimensiones, tiene una dimensión compositiva y tiene una dimensión interpretativa, de ejecución. Esta última está muy viva, se toca tango, se baila tango, se graba tango permanentemente. ¿Pero tango nuevo? Claro, y desde los 90 a esta parte ha habido una especie de nuevo boom del tango. Los tangos nuevos tienen indudablemente, los hay, se escribe mucho y se compone mucho tango realmente. No sé si no se compone más ahora que hace 40 o 50 años. El problema es que esos tangos no llegan a los medios masivos de difusión, y en general los auditorios de tango piden, reclaman, todos de alguna manera, ¿no? Uno se incluye también en la audiencia de tango, uno quiere volver a escuchar los clásicos. Con el jazz pasa algo parecido, con el estándar de jazz. El estándar de jazz tiene mucho más demanda que las composiciones nuevas u originales. Así que en ese sentido no es que no haya nueva producción, sino que hay dificultades para que esa nueva producción encuentre, en primer lugar, intérpretes idóneos, y muchos. Lo habitual es que los propios compositores interpreten su música, cuando en tiempos de Gardel no era así. Hemos estado hablando de Gardel como un intérprete de lo que otros componían, aunque él también compuso y fue autor. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno,
Evidentemente el tango no es una música masiva como fue en los años 20, en los años 30, 40, se ha, digamos, refugiado en determinados reductos, hay un circuito más especializado también, y ahí pareciera que predomina más la mirada historicista sobre el tango y la valoración del pasado, la tradición del tango, que las novedades. En términos musicales, en términos compositivos, por supuesto es cierto que Piazzolla de alguna manera cierra un ciclo, ¿no? en la historia del tango, y se vuelve muy difícil componer después de Piazzolla. Esto lo reconocen los intérpretes de Piazzolla, los intérpretes de la música de Piazzolla y quienes fueron sus alumnos, sus discípulos o sus admiradores. Tenemos un caso extremo que es el de Rodolfo Mederos, que después de haber probado, digamos, el camino de la vanguardia durante casi 20 años, hoy se volvió una figura muy reaccionaria en ese sentido, ¿no? Incluso con opiniones muy críticas del legado de Piazzolla. Pero también tenemos otros casos, como el de, no sé, Marcelo Nissenman, que es un extraordinario bandoneonista joven que vive en Europa, o tenemos otras aventuras sonoras, como la de Pipi Piazzolla, el nieto de Piazzolla, que es un baterista de jazz muy bueno, y que después de algunos años de tocar jazz, bueno, empezó también a revisar el legado de su abuelo y hacer versiones bastante imaginativas de la obra de Piazzolla. Así que tango hay, y yo te diría para rato. Sí, hay para rato, porque además, como decía un viejo crítico, el tango tiene todo el pasado por delante, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Claro, en el sentido de que si quizás no hay una gran renovación en la creación, en la composición, hay una permanente e inevitable renovación de los auditorios, porque sigue sumándose gente joven que descubre el tango, van pasando las generaciones. Entonces, para un oyente de 20, 22 años, muchas de las cosas que estamos comentando en esta charla son novedad, y quizás esto lo estimule a descubrir a Gardel, a descubrir a Piazzolla, a descubrir a Troilo y a tantos otros, ¿no? Realmente. Bueno, Sergio, hermosa la charla para homenajear de alguna manera desde este lugar el Día Nacional del Tango. Te agradecemos un montón la comunicación. No, ha sido un gusto, Inés, que sigas bien, ¿eh? Un placer. Hasta luego. Hablábamos con Sergio Pujol, él es historiador, docente y ensayista, especialista en música popular.